31 cosas de la vida de Alejandro Magno. Era un monstruo. Creó el imperio más grande del mundo antiguo en 13 años. La verdad sobre su muerte. Alejandro Magno fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran monarca de Media y Persia en tan solo 32 años de vida. Fue el mayor conquistador de su tiempo y es uno de los máximos íconos de la humanidad por su gesta guerrera y por su legado, que permitió impregnar con la cultura griega a vastos territorios de Europa y Asia. Este proceso abrió un periodo de intenso intercambio y creación cultural, especialmente a través de Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro. Sus hazañas bélicas y culturales lo convirtieron en un mito, y a menudo en una figura divina, dejando en un segundo plano que también fue un violento, megalómano que recurrió al asesinato para alcanzar sus fines. En este video verás las 31 cosas más importantes en la vida de Alejandro Magno y conocerás los episodios más controversiales de su corta pero decisiva existencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su padre fue rehén de Tebas. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, nació en Pella, Macedonia, como el hijo menor del monarca Amintas III y Eurídice I. En ese tiempo, la polis hegemónica de Grecia era Tebas y Filipo permaneció como rehén en esa ciudad entre los 14 y los 17 años de edad. Aprovechó su hospedaje obligado para recibir educación militar y diplomática del general Epaminondas y para convivir con Pamenes de Tebas, un ferviente defensor del batallón sagrado de la ciudad. Una unidad de élite formada por 150 parejas de amantes, todos hombres, que fueron decisivos para conseguir el dominio de los tebanos sobre Esparta. El propio Filipo aniquilaría la unidad 27 años después. Tras su cautiverio de lujo en Tebas, Filipo retornó a Macedonia en el año 364 a.C., cuando tenía 22 años. Se convirtió en regente de su sobrino Amintas IV. Número 2. Su padre reorganizó y modernizó el ejército macedonio, con el que después él triunfaría. Filipo reorganizó y modernizó el ejército macedonio, dotando a sus soldados de un equipamiento estándar formado por casco, coraza, escudo, espada corta y una lanza de 6.5 metros de largo, que fue la más pesada y mortífera de la antigüedad. Organizó sus ejércitos en 4 componentes: caballería pesada, caballería ligera, infantería y falange. El ejército tenía en principio 10.000 soldados y esta cantidad fue creciendo hasta llegar a 30.000. Estableció una manera de combatir en el campo de batalla y desarrolló la maquinaria de guerra más completa de su tiempo, con catapultas y torres móviles que hacían caer fácilmente las ciudades sitiadas. Todos esos avances militares hechos por Filipo serían cruciales para la gesta bélica de su hijo Alejandro. Filipo amplió los dominios de Macedonia y en el año 356 a.C. apartó a su sobrino y se proclamó rey de Macedonia como Filipo II. Número 3. Su padre conquistó Grecia Central. A partir del año 355 a.C., Filipo II conquistó Crénidas, en la que perdió el ojo derecho, y Feras, en la que hizo crucificar a Onomarco y mandó a arrojar al mar a 3.000 prisioneros. Se apoderó de Estagira y destruyó Olinto, poniendo la península calcídica bajo control macedonio. Consiguió atravesar el paso de las Termópilas, entrando a Grecia Central, dominando Tesalia y Magnesia. Tomó el control del oráculo de Delfos, de gran importancia en la toma de decisiones políticas y militares, y obligó a Atenas a pactar la paz. Rota la paz con Atenas en el año 228 a.C., venció a tebanos y atenienses en la batalla de Queronea, en la que su hijo Alejandro, de 18 años, comandó a 1.800 jinetes en su primera acción militar. Después de aniquilar al batallón tebano de soldados amantes, mandó a erigir en su honor un león de mármol por su valentía en combate. Número 4. Su padre fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Después de conquistar Grecia Central, Filipo II demostró sus dotes políticas, teniendo el buen tino de no humillar a los derrotados, lo que le permitió constituir y poner bajo su control la Liga de Corinto, que incluía a todos los estados griegos, a excepción de Esparta. La Liga aseguraba la paz general, mientras otorgaba autonomía a cada estado miembro, salvo en caso de reprimir levantamientos. La alianza confirió a Filipo II el mando de la guerra contra Persia y comenzaron a realizarse los preparativos para la expedición. En 337 a.C., mismo año de constitución de la Liga de Corinto, Filipo II se divorció de Olimpia de Epiro,
madre de Alejandro, y decidió casarse con una noble macedonia de nombre Eurídice. En la boda celebrada en Egas hubo grandes fiestas y después del banquete, Filipo II se dirigió al teatro, sin guardaespaldas, para continuar la celebración. Cuando entraba al recinto, un joven noble macedonio de nombre Pausanias, uno de sus 7 guardaespaldas, se abalanzó sobre él y lo mató. Se dice que el complot fue organizado por su exesposa Olimpia. Número 5. Según una leyenda, era hijo de Zeus. Alejandro nació en Pella, o Pela, capital del reino macedonio, el 6º día del mes griego de Hecatombaion, probablemente equivalente al 20 o el 21 de julio del año 356 a.C., como hijo del rey Filipo II y su 4ª esposa, Olimpia de Epiro. Aunque Filipo II tuvo 7 u 8 esposas, Olimpia, hija del ex-rey de Neoptólemo I de Epiro, fue durante un tiempo la principal. El nacimiento y la infancia de Alejandro estuvieron rodeados de leyendas. Según Plutarco, antes de la consumación de su matrimonio con Filipo II, Olimpia soñó que sus partes íntimas habían sido golpeadas por un rayo que la recorrió a lo largo y ancho antes de extinguirse. De allí surgió la leyenda de que Olimpia ya estaba encinta antes de casarse con el rey, posiblemente embarazada por Zeus. Algunos comentaristas antiguos creían que le inculcó a su hijo su origen divino. Número 6. Nació el mismo día que se quemó el templo de Artemisa en Éfeso. El día que nació Alejandro, su padre estaba en campaña militar, preparando el asedio de la ciudad de Potidea, en la península calcídica. Ese mismo día el rey macedonio recibió la noticia de que su ejército, al mando del general Parmenión, había derrotado a la coalición de Ilira y Peonia. Los buenos augurios el día del nacimiento de Alejandro se completaron con la noticia de que los caballos del rey habían ganado en los Juegos Olímpicos. Hubo, sin embargo, un mal augurio. Plutarco escribió que el día del nacimiento del hijo de Filipo II, el pastor Erostrato incendió el templo de Artemisa en Éfeso, destruyendo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto llevó al historiador Egesías de Magnesia a señalar que el templo había sido pasto de las llamas, porque la diosa de los nacimientos se encontraba fuera, asistiendo en el alumbramiento de Alejandro. Número 7. A los 10 años domó un brioso caballo que llamó Bucéfalo. Alejandro fue criado como los niños de la realeza y de la nobleza macedonia de su época, aprendiendo a leer, tocar la lira, pelear, montar y cazar, y su tutor más temprano fue el estricto Leónidas. Una de las leyendas más famosas de Alejandro surgió cuando tenía 10 años. Se cuenta que un comerciante de caballos de Tesalia llevó a Filipo II un hermoso y brioso animal, ofreciendo vendérselo por 13 talentos. Uno tras otro, varios jinetes fracasaron en su intento por montar el caballo, hasta que Alejandro observó que se ponía nervioso al ver su propia sombra. Pidió montar el animal y lo orientó hacia el sol, logrando domarlo. Plutarco escribió que un Filipo eufórico y lloroso de la emoción besó a Alejandro diciéndole: «Hijo mío, debes encontrar un reino lo suficientemente grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti». El caballo pasó a ser de Alejandro, quien lo bautizó como Bucéfalo. Este caballo llevó a su dueño hasta la India, y cuando murió de viejo, Alejandro nombró en su honor a la ciudad de Bucéfala. Número 8. Su educación con Aristóteles. Cuando Alejandro cumplió 13 años, su padre comenzó a buscarle un tutor para su formación definitiva, y consideró a los académicos y Sócrates, y Espeusipo, y a Aristóteles, un prestigioso sabio de Estagira, que vivía en Atenas. El polímata Aristóteles era el crisol de los conocimientos filosóficos, humanísticos y científicos de su tiempo, y aceptó trasladarse de Atenas a Miesa para encargarse de la educación de Alejandro. Filipo convirtió el templo de las ninfas de Miesa en una especie de internado para su hijo. El rey macedonio había arrasado Estagira, la ciudad natal de Aristóteles, en una pasada campaña militar, y le ofreció reconstruirla y repoblarla, otorgándole la libertad a sus ciudadanos, que habían sido esclavizados y permitiendo el retorno de los exiliados. Miesa fue lo más parecido a una universidad para Alejandro y otros jóvenes nobles que lo acompañaron, como Ptolomeo, Hefestión y Casandro, quienes se harían sus amigos y después serían generales de su ejército. Número 9. Aristóteles lo educó en las materias humanísticas y científicas. Con Aristóteles, Alejandro y sus compañeros aprendieron filosofía, religión, moral, medicina, lógica y arte. El príncipe macedonio desarrolló un particular interés por la obra de Homero, particularmente por la Ilíada, la epopeya sobre la guerra de Troya. También le gustó mucho Eurípides, cuyas tragedias podía citar de memoria. Aristóteles regaló una copia de la Ilíada con sus anotaciones a Alejandro, que éste llevaba consigo en sus campañas guerreras. En su juventud, Alejandro también se relacionó con el general persa Artabazo II y su hija Barsine, protegidos de Filipo II, cuando se oponían a Artajerjes III,
Barsine vivió 10 años en la corte de Macedonia y posiblemente fue amante de Alejandro. La interacción con el militar y político persa y con su hija proporcionó a Alejandro información que después sería de utilidad en su campaña contra Persia. Número 10. El filósofo Diógenes lo mandó a apartarse porque le tapaba el sol. Terminada su educación con Aristóteles, Alejandro empezó a ayudar a su padre en labores de gobierno. Tras la muerte de Filipo II, en el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia. En el año 335 neutralizó una sublevación en Tebas y pasó por Atenas y Corinto, ciudad donde tuvo un célebre encuentro con el filósofo Diógenes, el cínico. Tratando de ser amable con él, Alejandro le dijo: «Diógenes, dime qué puedo hacer por ti». Y el filósofo, a quien no le simpatizaba el macedonio, respondió: «Apártate de ahí, que me tapas el sol». Este no fue el único desprecio de Diógenes a Alejandro, quien nunca tomó represalias. Número 11. Acabó con su medio hermano y madrastra. Poco después de reemplazar a su padre, Alejandro mató a su madrastra Cleopatra, la esposa más reciente de Filipo II, y a su bebé, evitando cualquier reclamación sobre el trono. Algunos estudiosos señalan que estas y otras atrocidades atribuidas a Alejandro se debían a una decisión estratégica de acabar con todos los adversarios, reales o potenciales, que pudieran oponérsele. Otra versión postula que en sus comienzos como guerrero, Alejandro realmente no estaba preparado para dirigir un ejército y recurría a la violencia para crear un prestigio de hombre capaz de ser un buen conductor de tropas. En el mundo de Alejandro, la Ilíada no era solo un relato épico, sino la referencia de cómo debían vivir y pelear los hombres, y la sociedad macedonia valoraba sobre todo la determinación y la gloria. Número 12. Desató o cortó el nudo gordiano. Poco después, el Magno cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, iniciando su campaña contra el imperio persa. Venció a los sátrapas persas en la batalla del río Gránico y ocupó Éfeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto. A finales del año 334 a.C., decidió pasar el invierno en Gordio, capital del reino de Frigia, donde protagonizó otro de sus célebres episodios. En Gordio se encontraba un carro real amarrado con un complicado nudo y el oráculo local afirmaba que quien lo desatara conquistaría Asia. Algunas versiones señalan que Alejandro desató el nudo pacientemente y otras que le cortó con su espada. Cerca de Siria derrotó en la batalla de Isos al rey persa Darío III, quien logró escapar. Alejandro atrapó a la familia del monarca y se casó con Barsine, una de sus hijas. Seguidamente conquistó Tiro, Gaza, Fenicia y Judea, y a continuación Egipto, donde fundó Alejandría. Número 13. Se encontró con las Amazonas. En el año 331 a.C., Alejandro continuó su campaña contra el imperio persa. Derrotó de nuevo a Darío en la batalla de Gaugamela, aunque otra vez el rey persa logró escapar, esta vez para ser asesinado en un complot de sus nobles. Tras ocupar Susa, Babilonia y Persépolis, Alejandro partió en persecución de Besos, el noble persa que había liderado el complot para asesinar a Darío. Las fuentes clásicas señalan que en su travesía por Asia Central, Alejandro tuvo un encuentro con las Amazonas, las famosas mujeres guerreras. En Bactriana, se casó con la princesa Roxana, hija del sátrapa persa Artabazo II. Al fin, el ejército macedonio atrapó a Besos, quien fue ejecutado, y Alejandro avisó a la familia de Darío III que la muerte del rey persa había sido vengada. Número 14. Retornó a Babilonia después de conquistar India. La persecución de Besos puso a Alejandro en ruta de la India, a la que decidió conquistar. Cruzó el Indo y derrotó a Poros, gobernante del Punjab, en la épica batalla de Hidaspes, en el año 326 a.C. Alejandro quedó tan impresionado por la valentía y habilidad militar de Poros, que lo convenció para formar una alianza y lo nombró rey, dándole más territorios. A esas alturas, los macedonios estaban exhaustos de tanta guerra y ansiosos por regresar a casa, y conminaron a su jefe a retornar, por lo que Alejandro y su ejército pusieron rumbo a Babilonia. Número 15. Creó el imperio más grande del mundo antiguo en 13 años. En solo 13 años, entre 336 y 323 a.C., Alejandro acumuló un imperio de más de 5.2 millones de kilómetros cuadrados, el más grande del mundo antiguo en Europa y Asia. Mientras se dirigía de India a Babilonia, se enteró de que varios de los sátrapas que eran sus gobernantes habían cometido atrocidades y los mandó a ejecutar. Igualmente ejecutó a los hombres que habían profanado y saqueado la tumba del rey persa Ciro II el Grande. En el año 324 a.C. sufrió el rudo golpe de la muerte de Hefestón, su amigo más íntimo. Al igual que sus admiradores Pompeyo el Grande y Julio César, Alejandro era bisexual, una orientación sexual común en esos tiempos. Número 16. ¿Era un monstruo? Alejandro es retratado como el comandante militar más brillante de la historia y como un espíritu civilizador que llevó la historia helenística a los confines del mundo que conquistó.
Sin embargo, esta idealización del personaje ha dejado en un segundo plano que no se privó de cometer las atrocidades que eran moneda corriente en su época, en la política, la guerra y la propia vida cotidiana, muchas de las cuales vio como las cometía su propio padre. Una parte de su historia presenta al Magno como un fanático religioso megalómano, paranoico, alcohólico, violento y asesino. Se afirma que estaba totalmente borracho cuando ordenó quemar Persépolis, la capital persa, en el año 330 a.C. A diferencia de la mayoría de las ciudades-estado griegas, donde la sociedad guerrera había abierto un boquete a formas más avanzadas de política, Macedonia continuaba siendo un territorio de tribus y clanes inspirados por la épica de los hombres cabalgando, conquistando, bebiendo y fornicando a placer. Y en ese contexto surgió Alejandro. Número 17. ¿Cuántas personas murieron por Alejandro Magno? Estas preguntas son difíciles de responder y todo lo que puede hacerse son conjeturas. Se sabe que, al margen de las batallas, Alejandro mató a por lo menos una persona, Clito el Negro. Este fue un soldado que sirvió en el equipo de seguridad del príncipe macedonio cuando éste y sus compañeros estudiaban con Aristóteles. Clito era llamado el Negro por su pelo color azabache y fue lugarteniente de Alejandro en sus campañas guerreras. Reprochaba a Alejandro que estaba adoptando costumbres persas y en medio de un banquete discutieron y pelearon, y el comandante macedonio atravesó a Clito con su lanza. En batalla, Alejandro tiene que haber liquidado a muchos oponentes, ya que en esos tiempos los generales no estaban en las salas de control, sino en el fregado, encabezando a sus hombres. Sobre la cantidad de muertos en las batallas peleadas por Alejandro, las estimaciones varían entre cientos de miles y 1.000.000 o más. A ello hay que sumar las muertes por hambre y enfermedades en las ciudades atacadas, que suelen superar varias veces las de las batallas. Número 18. ¿Por qué se le considera uno de los mejores comandantes y líderes de la historia? La mayoría de los historiadores coinciden en que Alejandro tenía una avanzada madurez para su juventud. Su visión, convicción, fortaleza mental, empeño, resistencia física y oratoria hicieron de él un comandante militar incomparable en la historia. Su capacidad para conceptualizar situaciones y anticipar y asumir riesgos resultó evidente en varias de sus victorias. Conservaba la claridad mental necesaria para saber hasta dónde resistir en escenarios hostiles y mantenía el aplomo y el liderazgo cuando la victoria estaba en juego. Combatía con el mismo valor que exigía a sus hombres. Cuando recibió un flechazo en el pecho y otro en una pierna, siguió adelante, ganándose el respeto y convirtiéndose en ejemplo para sus soldados. Número 19. ¿Por qué nunca vencieron en una batalla a Alejandro Magno? A su brillantez estratégica y su liderazgo carismático, Alejandro unió un ejército bien equipado y entrenado para alcanzar un desempeño militar que le hizo invencible, convirtiéndose en uno de los conductores de tropas más grandes de la historia. Fue un maestro en adaptarse a las diferentes circunstancias que planteaban las batallas y poseía una comprensión innata de la naturaleza de sus oponentes, leyendo sus debilidades y explotándolas a su favor. Uno de sus movimientos estratégicos más notables fue el ataque al imperio persa, por lo que muchos creyeron que sería derrotado. Sin embargo, Alejandro se planteó desestabilizar a los persas atacando sus provincias más débiles y cortando sus líneas de suministro, y así cimentó su victoria. Lanzaba ataques por sorpresa en los que conquistaba territorio, hasta que llegó a dominar la región. Número 20. La falange macedonia que perfeccionó fue una de las grandes fortalezas de su ejército. Alejandro era también un maestro de la táctica y a menudo empleaba ataques de distracción y fintas para confundir, desorientar y engañar a sus oponentes, y no temía correr riesgos cuando veía una posibilidad de victoria. En una ocasión cargó contra el centro del ejército persa, dejando sus flancos expuestos. Sus enemigos mordieron el anzuelo y atacaron por donde Alejandro los estaba esperando, propinándoles una derrota. El líder macedonio sacó el máximo provecho táctico de las falanges, unas formaciones de infantería muy compactas ideadas por Filipo II y llevadas al cenit de su efectividad por su hijo. Las falanges macedonias fueron invencibles en el mundo griego durante el periodo helenístico y solo serían reemplazadas por las legiones romanas. Las falanges alejandrinas abrían una brecha en el ejército oponente que luego era explotada con cargas de caballería. Número 21. Supo ganarse la lealtad de sus soldados. Alejandro fue un líder carismático, cuya magnética personalidad cautivaba a sus soldados. Tenía un don innato para inspirar devoción y lealtad, y sus soldados no dudaban en seguirlo en los enfrentamientos más difíciles y peligrosos. También tenía buena labia, tanto para transmitir sus instrucciones militares, como para inspirar a sus soldados antes del combate. Siendo el rey, no se alejó de su tropa y pasaba tiempo libre con sus soldados, escuchando sus preocupaciones y emborrachándose en comilonas. No eludía el combate y no temía poner su vida en riesgo, lo que era admirado y correspondido de la misma forma por sus hombres. Número 22. Su ejército era una máquina de guerra perfectamente engrasada.
A sus dotes como comandante, Alejandro unió una maquinaria de guerra que fue la mejor de su tiempo. Su estrategia militar, basada en las falanges apoyadas por la infantería ligera, los arqueros y la caballería, combinaba movilidad y potencia ofensiva en los campos de batalla. La óptima combinación de sus recursos, especialmente de su infantería pesada y su caballería, era muy difícil de contrarrestar por los ejércitos enemigos de su tiempo. Entendió que el entrenamiento y la disciplina eran fundamentales para el éxito y dedicó tiempo y esfuerzos a que sus soldados estuvieran bien preparados para el combate. No dudaba en aplicar castigos que hoy lucirían como salvajadas a los infractores de la disciplina. También disponía de la mejor tecnología bélica de la época. Sus torres móviles y catapultas le permitían asediar ciudades mientras las atacaba, hasta someterlas. Número 23. Murió en Babilonia a los 32 años. Se afirma que alguien le preguntó a Alejandro quién sería su sucesor en caso de que muriera, y el macedonio respondió: el más fuerte. Alejandro murió el 10 o el 11 de junio del año 323 a.C., a la edad de 32 años, en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia. Existen dos relatos históricos sobre su muerte, que difieren ligeramente en algunos detalles. Plutarco escribió que unas 2 semanas antes de morir, Alejandro pasó la noche y el día siguiente bebiendo con su oficial y amigo cercano, Medius de Larisa. Tras la juerga empezó a sufrir de fiebres y empeoró rápidamente hasta el punto de que ni siquiera podía hablar. Los soldados, preocupados por su salud, recibieron permiso para pasar por el lado de su lecho de enfermo, y Alejandro lo saludaba en silencio. Por su parte, Diodoro afirmó que 11 días antes de morir, el Magno bebió un gran cuenco de vino sin aguar y sufrió un profundo dolor, a lo que siguió un periodo de debilidad y una agonía, hasta la muerte, sin desarrollar fiebre. Número 24. ¿Fue envenenado? Dada la tendencia de la realeza y la nobleza de Macedonia al asesinato para acceder al poder, no puede descartarse que Alejandro haya sido envenenado, y Justino afirma que fue víctima de una conspiración de envenenamiento. Incluso se mencionó a Antipater, quien recientemente había sido destituido como virrey macedonio, como el jefe del presunto complot. Antipater habría arreglado que su hijo Ioias, cópero de Alejandro, lo envenenara con vino. El argumento más fuerte contra esta teoría es el tiempo de casi 2 semanas, que pasó entre la enfermedad y la muerte. En ese tiempo aún no se había desarrollado el arte macabro del envenenamiento prolongado, y las muertes por veneno eran más inmediatas. En 2010 se sugirió que quizás se envenenó al beber el agua del río Styx, el actual Mavroneri, en Grecia, que contenía calicemicina, un compuesto tóxico de origen bacteriano. Número 25. Posibles enfermedades que produjeron sus fiebres. En cuanto a la causa específica de la muerte por fiebres que sostuvo Plutarco, se han sugerido fiebre tifoidea y malaria. Un artículo del New England Journal of Medicine aventuró en 1998 una muerte por fiebre tifoidea, complicada por parálisis ascendente y perforación intestinal. Una hipótesis reciente sugirió una espondilitis o una meningitis piógena infecciosa. Otras afectaciones que se ajustan a la sintomatología presentada por Alejandro en su agonía son el virus del Nilo Occidental, la pancreatitis aguda y el síndrome de Guillain-Barré, una debilidad muscular de rápido progreso, provocada por el sistema inmunológico. Las teorías sobre las causas naturales de la muerte de Alejandro también señalan que quizá su salud había entrado en declive general por sus excesos con la bebida y su vida en una continua campaña guerrera. 32 años es una edad muy temprana para morir en la actualidad, pero no resultaba sorprendente hace más de 2000 años, incluso en épocas mucho más recientes. Número 26. Ptolomeo se apoderó de su cadáver. El cuerpo de Alejandro fue puesto en un sarcófago de oro lleno de miel, colocado a su vez dentro de un ataúd, también de oro. El cortejo fúnebre partió de Babilonia con destino a Macedonia, pero Ptolomeo I, primer emperador de la dinastía helenística de Egipto, se las arregló para desviar el cadáver hacia Menfis. La idea del primer Ptolomeo al apoderarse del magno cadáver era convertir a Alejandro en el símbolo de su dinastía, lo que en efecto consiguió. Ptolomeo II Filadelfo, hijo y sucesor de Ptolomeo I, trasladó el cadáver de Menfis a Alejandría, donde permaneció al menos hasta la antigüedad tardía. Ptolomeo IX Latiros, uno de los últimos de la dinastía, puso los restos de Alejandro en un sarcófago de vidrio y utilizó el de oro para acuñar monedas. Pompeyo, Julio César, Augusto y Calígula visitaron la tumba y se dice que este último robó el peto de Alejandro para uso personal. El último emperador romano en visitar la tumba de Alejandro fue Caracalla, y a partir de allí los restos de Alejandro desaparecieron. Número 27. Su influencia en el periodo helenístico. El legado más inmediato de Alejandro fue el dominio greco-macedonio en buena parte del mundo conocido, con la conformación de un imperio que al momento de su muerte era el mayor estado de Europa y Asia.
Muchos de esos territorios permanecieron bajo el control macedonio o la influencia griega durante 3 siglos más. Este periodo de cerca de 300 años después de la muerte del Magno es llamado helenístico y llevó a la impregnación del mundo con la cultura griega principalmente a través de 3 dinastías: la Ptolemaica en Egipto, la Seleucida en Anatolia Central, el Levante, Mesopotamia, Persia y otros territorios asiáticos, y la Antigónida en la propia Macedonia. El vacío de poder que dejó al retirarse de India permitió el surgimiento del Imperio Maurya, uno de los más poderosos de su tiempo en Asia. Número 28. Quiso hacer un híbrido entre las culturas griega y persa. La palabra helenización fue acuñada en el siglo XIX por el historiador alemán Johann Gustav Droysen para hacer referencia a la expansión del idioma, la cultura y la población griega por los antiguos territorios del Imperio persa después de la conquista de Alejandro. El propio líder macedonio quedó muy impresionado y admirado por varias facetas de la cultura persa y quiso hibridarla con la griega, pretendiendo también una homogenización de las poblaciones europeas y asiáticas. Aunque sus sucesores rechazaron esta faustosa y difícil integración cultural, la helenización avanzó de todos modos, convirtiendo el griego en idioma regional dominante, ya que una de las medidas de los reinos helenísticos era que esta lengua fuera la oficial. Este dialecto griego antiguo llamado koiné, que se hablaba en todo el mundo helenístico como lengua franca, es el padre del griego moderno. Número 29. El ciudadano Alejandro. Uno de los grandes afanes de Alejandro fue la fundación de nuevas ciudades al estilo de las polis griegas, incluso mejores. El líder macedonio fundó unas 20 ciudades, y su megalomanía queda confirmada por el hecho de que a todas les ponía su nombre, desde Alejandría a Bucéfala, que nombró en honor suyo y de su caballo, hasta Alejandría en Egipto, el cenit de su legado urbanístico. Alejandría, construida en el delta del Nilo, frente al Mediterráneo, fue una de las ciudades más ricas de su tiempo y el principal faro cultural. Alejandro consideraba 2 criterios al fundar una ciudad: que la ubicación facilitara el comercio y que permitiera defenderla de los enemigos. Sin embargo, las ciudades que fundó y prosperaron lo hicieron después de su muerte. Su herencia urbanística continuó después de morir, y veteranos de su ejército fundaron la antigua ciudad jordana de Pela, dándole el nombre de la ciudad natal de su rey comandante. Número 30. Fue el ídolo de Pompeyo, y Julio César se sentía pequeño ante él. Los líderes romanos, especialmente los militares, trataban de asociarse a la figura de Alejandro. El macedonio fue el ídolo de la infancia de Pompeyo el Grande, quien incluyó Magnus en su nombre para asociarse con él y adoptó su mismo corte de pelo. Pompeyo buscó afanosamente la capa de Alejandro hasta encontrarla, usándola como símbolo de grandeza. Julio César le dedicó una estatua ecuestre, aunque con el detalle de que no mandó a poner la cabeza del macedonio, sino la suya propia. Cuando estaba en Hispania en el año 69 a.C., un Julio César de 31 años pasó frente a una estatua de Alejandro y se dio cuenta amargamente de que todavía no había conquistado casi nada ante un hombre que a su edad ya lo había conquistado casi todo. Octavio, primer emperador de Roma, visitó la tumba de Alejandro en Alejandría y durante un tiempo usó como sello imperial una imagen de perfil del Magno. Número 31. Caracalla sufrió un trastorno mental alejandrino. También manifestaron su admiración por Alejandro los emperadores Trajano, Nerón y Caracalla, y este último desarrolló un enfermizo complejo alejandrino. Después de derrotar a los alamanes, Caracalla comenzó a imitar abiertamente a Alejandro en su comportamiento personal y sus tácticas militares, incluso poniendo en riesgo al ejército romano. Al planear la invasión contra los partos, Caracalla decidió organizar 16.000 hombres en falanges macedónicas, a pesar de que este concepto militar ya había sido superado por el de las legiones romanas. La manía de Caracalla con el macedonio llegó al extremo de perseguir a los filósofos de la escuela aristotélica, basándose en la leyenda de que Aristóteles había envenenado a Alejandro. Más allá de estos episodios anecdóticos, la difusión de la lengua y de la cultura griega por vastos territorios de Europa y Asia durante la helenización servirían de base a Roma para su propia expansión. Su incomparable gesta guerrera y su esfuerzo por difundir la cultura griega hacen de Alejandro Magno el máximo de los íconos culturales de la antigüedad. Su legado y figura han estado presentes en la cultura occidental durante más de 2300 años, inspirando a otros grandes genios militares, desde Pompeyo y Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas de la vida de Alejandro Magno. Si era un monstruo, cómo creó el imperio más grande del mundo antiguo en 13 años, y la verdad sobre su muerte.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.